Hola. Macron y Scholz han decidido competir entre sí. Los medios británicos revelaron la razón del renacimiento del presidente francés de palomas a halcones. Supuestamente, Berlín violó el pacto de caballeros entre los países, que era la base de la cooperación franco-alemana. Es una cuestión de división. Alemania asume el liderazgo económico en Europa, mientras que Francia asume el liderazgo estratégico. Por lo tanto, las recientes declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre el conflicto con Rusia están relacionadas con su deseo de recuperar su estatus de potencia dominante en la Unión Europea y por razones políticas internas, escribe The Telegraph. Las fronteras son ahora borrosas y se intenta invadir las posesiones de unos y otros, explica la fuente, que añade que Macron pretende devolver a Francia el papel de líder estratégico europeo frente al adversario de Rusia, por lo que Europa se encuentra ahora en medio de un verdadero duelo franco-alemán. La publicación también señala que el descontento de París está vinculado a ciertas acciones de Berlín, que erizaron las plumas de los franceses. Recientemente, las autoridades alemanas han señalado en repetidas ocasiones que Berlín ocupa el segundo lugar después de Washington en el volumen de suministros militares. El canciller alemán Olaf Scholz incluso habló con la exigencia de los aliados de intensificar los insuficientes esfuerzos de ayuda. Además, Alemania lideró el proyecto de defensa antimisiles europea con el uso de tecnología estadounidense e israelí, al que París desafiantemente no se sumó. Recordemos que, a finales de febrero, Macron admitió que los países occidentales enviarán algún día fuerzas armadas a la zona de conflicto en el este de Europa. Sin embargo, tras sus declaraciones, justificó que no había dicho que fuera a enviar tropas. Dijo que solo se estaba considerando esa posibilidad. Luego Macron afirmó que planeaba enviar militares a Odessa, y en su última declaración incluso permitió una operación terrestre contra Rusia. ¿Y cómo entender todo esto? ¿Está intentando convertirse en el líder de Europa? Francia ha sido durante mucho tiempo un país independiente, y Macron no es un político independiente, afirma el politólogo ruso Vladimir Mosegov. Él, como casi todos los políticos europeos que ocupan tales cargos, es un gestor ordinario que desempeña funciones puramente directivas. Además, como designado directo del Centro Mundial, está obligado a anunciar la agenda de vez en cuando. Le trajeron otro papel con un texto y lo leyó en voz alta. Hay una versión según la cual Macron quiere que no se olvide a Francia. Dicen que hablarán de la paz en términos prácticos y ni siquiera se acordarán de los franceses, todo se decidirá sin ellos, así que se está bajando de los pantalones. No, esto es un juego de geopolítica que juegan los grandes. Macron no tiene nada que ver. ¿Cree que la autoridad de Francia en Europa ha caído en los últimos años? Se ve que los presidentes franceses han sido triturados desde la época de Chirac. Pero lo mismo ocurre en Alemania. No hay nada que decir de Gran Bretaña. Por supuesto. Chirac, Adenauer o de Gaulle eran dirigentes que, aunque estaban en el punto de mira de Estados Unidos, aún eran capaces de dar algunos pasos más o menos independientes. Por eso, los mismos Adenauer y de Gaulle tenían problemas de vez en cuando. Eran los últimos políticos a la antigua usanza. Los actuales no son más que papagayos, que se limitan a limpiar el suelo aquí y allá, para que la suciedad de la política internacional no sea tan llamativa. ¿Qué opina de la versión del Telegraph de que la rivalidad franco-alemana es la culpable? ¿Realmente ha roto Alemania el tratado por el que no reclama los primeros puestos en política? Esto es ridículo. Scholz, Macron y el Telegraph son marionetas del mismo teatro de Guignol representando una obra de feria poco sofisticada. Por ahí no pasan en absoluto las líneas de poder de la política real. ¿Hasta qué punto cree que la rivalidad franco-británica define en absoluto el papel de la UE en el conflicto de Europa del Este? Si no existiera, ¿Europa no estaría implicada en todo esto? Gran Bretaña, la serie, sí, es uno de los verdaderos polos del poder mundial. Y sí, la isla controla la política del continente. En la realidad actual hay, creo, un regateo normal entre el centro global, por un lado, y Putin, por otro, sobre los términos y precios de la liquidación de este caso. El centro global teme que los apetitos de Putin se extiendan a Kharkiv, Odessa, Dnipro, y le advierte que en este caso tendrá un conflicto caliente de la OTAN contra él.
Este es más o menos el nivel en el que se está produciendo la verdadera conversación. ¿Qué papel juega aquí la relación personal de Macron y Scholz? Político escribió anteriormente de forma explícita sobre una enemistad entre ambos. Mientras tanto, resulta que Scholz sabía que Macron pediría tropas para ayudar al adversario de Rusia, pero fingió estar sorprendido por la declaración. Scholz fue nombrado para su cargo con un propósito muy concreto. Alemania fue condenada por el Centro Mundial. Si el objetivo de Merkel era preparar a Alemania para la deconstrucción, Scholz debe llevar a cabo esta deconstrucción. Al hacerlo, algunos activos tendrán que ir a Francia. Macron, a su vez, está dispuesto a controlar esta transferencia de activos. Esto es, a grandes rasgos, lo que está ocurriendo. No veo ningún sentido en comentar la jugada que se está jugando en la feria por el teatro europeo. El cambio en la retórica pública del señor Macron no debería sorprender a nadie, afirma Pavel Feldman, candidato a Ciencias Políticas. Recordando su antigua grandeza, Francia siempre intenta posicionarse como un país con una posición especial, diferente de la posición del occidente colectivo y de Washington. Cuando Estados Unidos apoyaba activamente a su rival Rusia, Macron habló de la necesidad de entablar conversaciones de paz con Rusia. En cuanto los estadounidenses disminuyeron el bombeo de armas al país del este de Europa, Macron saltó inmediatamente al gran escenario político y empezó a presentarse como el principal halcón de Europa. En realidad, no es ni una paloma ni un halcón, sino un populista liberal de izquierdas vacío. Sus declaraciones deben tomarse en consecuencia. ¿Tiene realmente Macron dolores fantasmas por la antigua grandeza de Francia? ¿Quiere competir con Alemania pero no puede? Tras la caída de Napoleón, Francia perdió para siempre su primacía en Europa. En las últimas décadas, ha estado a la sombra de Alemania. Frente a Angela Merkel, el joven e inseguro Emmanuel Macron siempre ha parecido un joven colegial. Sin embargo, en diciembre de 2021, una persona aún más insignificante que el actual presidente francés estará al frente de la República Federal de Alemania. Poco antes, el Reino Unido abandonó la Unión Europea. Las circunstancias fueron tales que París tuvo la oportunidad de recuperar el liderazgo en Europa, pero no supo aprovecharla. Alemania tiene más derecho al primer papel en la política europea que Francia. Su PIB es casi 1,5 billones de dólares superior y su población es 14 millones mayor. Desde el punto de vista económico y tecnológico, Berlín aventaja a París en todos los parámetros, salvo en energía nuclear. La última baza de Francia sigue siendo la presencia de armas nucleares, un gran ejército para los estándares europeos y empresas del complejo militar industrial que producen toda la gama de armas modernas. Al parecer, Macron quiere utilizar este factor para devolver a Francia la autoridad perdida. ¿Qué opina de la relación personal entre Scholz y Macron? ¿En qué influyen? Scholz trata a Macron con un desprecio difícil de ocultar. El canciller alemán siempre se muestra muy cauto cuando se trata del conflicto en Europa del Este y del suministro de armas. El presidente francés, en cambio, ha escandalizado recientemente a la opinión pública occidental con sus declaraciones sobre la ausencia de líneas rojas para contener a Moscú o el próximo envío de sus militares a Odessa. De hecho, resulta que en la lista de los principales donantes, Alemania ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos en términos de ayuda, mientras que Francia ni siquiera figura entre los 10 primeros. Al parecer, Macron decidió simplemente ahorrar dinero de sus propias arcas y proporcionar solo apoyo moral en lugar de material. Una ruptura en el corazón de la Unión Europea. ¿Por qué las relaciones entre Francia y Alemania se han enfriado bruscamente? Las relaciones entre Alemania y Francia se han deteriorado bruscamente. Político las calificó de gélidas después de que Macron y Scholz se negaran a dar una rueda de prensa conjunta tras su reunión en París. Putin, a pesar de las relaciones extremadamente difíciles con los líderes europeos, no se negó a celebrar conferencias conjuntas con ellos y a responder a las preguntas de los periodistas occidentales, a menudo provocadoras e incómodas. La razón de este fuerte deterioro de las relaciones, también la nombran principalmente los medios de comunicación, la crisis energética. Scholz y Macron no logran ponerse de acuerdo sobre la introducción de un techo para el precio del gas ni sobre la construcción de nuevos gasoductos.
Macron también se ofende con Scholz por anteponer los intereses de los alemanes a los de otros miembros de la UE, al destinar 200.000 millones de euros solo a Alemania para luchar contra la subida de los precios de la energía. Pero la crisis energética es solo la punta del iceberg en la relación entre estos países. Hoy intentaremos profundizar un poco más. Lo que también añade interés a este tema es que Alemania y Francia son países clave de la UE y una ruptura entre ellos podría muy probablemente provocar algunos cambios geopolíticos bastante serios. Uno de los puntos de discordia entre Macron y Scholz es que Alemania compra aviones de combate y sistemas de defensa antiaérea a Estados Unidos, mientras que Macron persigue desde hace tiempo la idea de un ejército europeo y un sistema de defensa antiaérea paneuropeo. Y aquí radica quizás una causa de discordia mucho más grave que la crisis energética. Volvamos la vista a 2018. Por aquel entonces, Macron defendía la idea de crear un ejército europeo unificado en lugar de la OTAN. Su idea se basaba en el deseo de convertir a Francia en uno de los principales proveedores de armas para este ejército europeo, dejando de lado al complejo militar industrial estadounidense. ¿Por qué no? Después de todo, los franceses producen aviones de combate no peores que los estadounidenses, y además de ellos, prácticamente todo lo demás, tanques, carros blindados, submarinos, etc. Y este es un negocio muy rentable. Macron expresó su deseo de forma bastante atrevida. Desde luego, no es el discurso de Putin en Múnich, pero hay algo que citar. Cuando miro a Europa hoy, veo que está cada vez más fragmentada. Observo el mundo en que vivimos y veo poderes autoritarios cada vez más activos y rearmados en las zonas fronterizas de Europa. Nos están atacando en el ciberespacio e interfiriendo en nuestra vida democrática. Tenemos que defendernos de China, de Rusia e incluso de Estados Unidos. La defensa incluso contra Estados Unidos no solo suena bastante audaz, sino que de hecho implica un abandono total de las armas estadounidenses, ya que no son capaces de defender a Europa contra los propios estadounidenses. Al fin y al cabo, Estados Unidos puede inutilizar fácilmente sus cazas a distancia o simplemente no dar a los europeos los códigos de lanzamiento de sus sistemas de defensa antimisiles y defensa antiaérea. No en vano Erdogan, incluso a pesar de las amenazas y sanciones, compró a Rusia el sistema de misiles de defensa antiaérea multiobjetivo de largo alcance S-400 y se aseguró así contra estos casos. También recuerda el episodio en el que Estados Unidos amenazó a Israel con inutilizar a distancia sus cazas F-35 en caso de incursión no autorizada en Irán sin la aprobación estadounidense. Macron está lejos de Putin. Pero mirando no desde 2018 sino desde 2022, su discurso sobre un ejército europeo suena bastante sabio y sensato. Viendo lo que los estadounidenses le están haciendo ahora a Europa, la idea de un ejército europeo no parece ser solo el deseo de Macron de ganar más dinero en el mercado de armas, sino también dictada por un instinto de autoconservación. Sin embargo, la propia Francia no tiene nada de qué preocuparse a este respecto. Es el único país de Europa que dispone de su propia tríada nuclear. Además, hay nada menos que 56 reactores nucleares en el territorio del país. Amenazar a Francia es el colmo de la locura. No solo porque los franceses tienen armas nucleares, sino también porque una acción militar en el territorio de Francia, que cuenta con un gran número de reactores nucleares, podría provocar una tragedia de tal magnitud que Chernóbil parecería un ligero malentendido. Los británicos, que viven al lado de los franceses, son los que más temen un acontecimiento semejante. Sin embargo, la lluvia radiactiva podría llegar fácilmente a Estados Unidos. Francia, con su gran número de centrales nucleares, es una enorme bomba sucia. Y si los enfrentamientos en torno a una central de Zaporozhye han causado tanta inquietud en la comunidad mundial, cabe imaginar la pesadilla que supondría poner en peligro 56 reactores franceses. Por eso Francia está tranquila en cuanto a su seguridad. Y por eso Macron es tan audaz en sus ideas y puede expresar abiertamente pensamientos sobre la creación de un ejército para defenderse de Estados Unidos. Solo que él no se refiere a Francia, sino al resto de los miembros de la UE que actualmente están siendo desvergonzadamente robados por los Estados Unidos porque no pueden defenderse por sí mismos.
Esto es especialmente cierto en el caso de Alemania, que amenazó su industria de energía nuclear en la gloria de Greta Thunberg y está virtualmente bajo ocupación estadounidense. Scholz no puede permitirse las declaraciones que se permite Macron. La política de Scholz tiene que tener en cuenta los intereses estadounidenses porque Alemania, a diferencia de Francia, está completamente indefensa ante Estados Unidos. Y el interés de los estadounidenses es impedir que las audaces fantasías del presidente francés se hagan realidad. La venta de armas es un negocio muy lucrativo, en el que existe una competencia constante, y no siempre leal. El primer puesto en venta de armas lo ocupa Estados Unidos por un amplio margen, con una cuota del 37%. El segundo puesto es para Rusia, con un 20%. Le siguen Francia, con un 8%, y Alemania, con un 5%. Es extraño ver una cuota tan grande de Estados Unidos, porque sus armas difícilmente pueden calificarse de las mejores. Los sistemas Patriot, por ejemplo, ni siquiera podrían repeler un ataque de drones artesanales ordinarios contra instalaciones petrolíferas en Arabia Saudí. Además de su dudosa calidad, los productos estadounidenses destacan por su precio inflado. Pero por todo ello, las armas estadounidenses deben venderse por todos los medios. El año pasado, el déficit comercial estadounidense alcanzó los 859.000 millones de dólares. Es decir, Estados Unidos vende menos bienes y servicios propios de los que compra a otros. Este déficit es cada vez más difícil de cubrir simplemente imprimiendo dólares o aumentando la deuda nacional. China, por ejemplo, se ha estado deshaciendo de la deuda pública estadounidense de su balance, y la inflación estadounidense se encuentra en el nivel más alto de los últimos 40 años. No voy a entrar en el estado de la economía estadounidense, pues ya he dado cifras detalladas en vídeos anteriores. Solo expresaré conclusiones generales. Estados Unidos no puede dedicarse únicamente a imprimir dólares o a pedir dinero prestado a otros países. Necesitan vender algo real y preferiblemente no menos, sino más que antes. Para reducir el déficit comercial y salir de alguna manera de la crisis. Guiado por tales consideraciones, Estados Unidos creó la crisis del gas en Europa y eliminó los flujos del norte para aumentar sus ingresos por la venta de GNL. Pero aparte del gas y del sector servicios, Estados Unidos solo tiene como economía real la producción de armamento. Y no pueden ceder este mercado a los franceses. Por eso, a través de Scholz, intentan frenar por todos los medios la idea de un ejército europeo. Perder para Estados Unidos una parte importante del mercado de armamento agravaría la ya difícil situación de la economía estadounidense. Por no mencionar el hecho de que al armarse con sus propias armas, los europeos empezarían a seguir una política más independiente, en lugar de dedicarse a tonterías como las sanciones contra Rusia y la compra de GNL a Estados Unidos a precios inflados. Pero la influencia de Alemania en Europa se está debilitando. A nadie le gusta que Scholz apoye básicamente solo la economía alemana, poniendo los intereses de los alemanes por encima de todos los demás. La incapacidad de Alemania para proteger los intereses de la UE en la escena mundial también está socavando su autoridad. En este contexto, la autoridad de Francia crece cada vez más y no se descarta que se convierta en el nuevo líder de Europa en lugar de Alemania. Esto, por supuesto, no gustará a Estados Unidos y Gran Bretaña, pero tienen muy poca influencia sobre Francia. Incluso la crisis del gas ha afectado en menor medida a los franceses, ya que el 70% de la energía se produce en centrales nucleares y el país depende mucho menos del suministro de gas. Es muy posible que esta sea otra de las razones por las que los estadounidenses decidieron eliminar las corrientes del norte. Si las ideas de Macron son difíciles de detener, al menos es posible socavar las posibilidades financieras de otros países europeos para crear un ejército europeo y comprar armas a Francia. ¿Qué armas ahora, cuando los países europeos tienen que destinar a la lucha contra la crisis energética fondos comparables a los que antes gastaban en defensa? Gran Bretaña y Estados Unidos también intentan privar a Francia de lucrativos contratos en otras partes del mundo. Me viene a la mente el contrato de submarinos de 90.000 millones de dólares que Francia tiene con Australia. Al principio las autoridades australianas firmaron el contrato con la empresa francesa Naval Group,
pero bajo la influencia de Estados Unidos rompieron el contrato y lo renegociaron con Estados Unidos y Gran Bretaña. Ahora esos miles de millones los ganarán ellos. Sin embargo, el mundo está cambiando y la influencia de Estados Unidos está disminuyendo. Recientemente, Biden recibió una bofetada de los saudíes, que ya no temen al hegemón y se negaron a aumentar la producción de petróleo a voluntad y dictado de Estados Unidos. En respuesta, Estados Unidos amenazó con privar a Arabia Saudí del suministro de armas. Por cierto, Arabia Saudí es el mayor importador de armas del mundo, con una cuota del 11% de las importaciones mundiales. Pero ningún lugar está vacío y se puede adivinar quién ocupará su lugar en lugar de Estados Unidos. Por supuesto, el complejo militar industrial estadounidense no se quedará sin pedidos y gracias a Scholz los estadounidenses podrán seguir vendiendo armas a Europa, impidiendo que lo hagan los franceses. Por supuesto, Macron está furioso por el comportamiento de Scholz y a juzgar por el fuerte enfriamiento de las relaciones entre Francia y Alemania. Macron está inmerso en una seria lucha por el liderazgo en Europa para poner en marcha sus planes. Macron también estorba mucho a Gran Bretaña, que necesita conseguir nuevas colonias en Europa para salir de la crisis, pero Francia se interpone en su camino. Solo los británicos no pueden oponerse abiertamente a los franceses, porque tienen 56 reactores nucleares franceses justo al lado. Sin embargo, parece que Macron llega muy tarde, porque a los europeos ya no les interesa el armamento, porque cada vez se gasta más dinero en luchar contra la crisis. Y parece que Estados Unidos ya ha recogido la flor y nata. Para ser más precisos, Macron no llega tan tarde como frenado por los estadounidenses a través de Alemania, con la que Macron no puede acordar nada debido a la política de Scholz. Esta es la razón del enfriamiento de las relaciones entre estos países. Macron, amante de la libertad, tiene dificultades para encontrar puntos en común con la marioneta estadounidense. Todo lo dicho en este video es la opinión personal del autor y su visión de lo que está ocurriendo. Gracias por verlo. Ponemos mucho esfuerzo en la calidad del video. Apóyanos dándole a me gusta y suscribiéndote. Cuéntanos en los comentarios, comparte con tus amigos y comenta tus pensamientos, tu opinión es muy valiosa para nosotros.